Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos y palabras que él dijo yo se las diré cantando como un liberal sincero puro, homenaje. como le llamaban los juaristas. Yo tenía 12, 13 años cuando murió mi abuelo. Él platicaba mucho en el comedor aquí de la casa. Él decía que Francisco I. Madero detuvo la revolución, la interrumpió. Él lo mencionaba como el payasito de Maderito, que ahí no terminaba la revolución, que para él tenía que seguir esa revolución, porque para él fue nada más una rebatinga por el poder, y lo que tenían los Flores Magón eran los ideales, las bases. Un verdadero revolucionario, esto ya es idea mía, primero debo de poner una base donde partir para poder seguir adelante. En el archivo de Andrés Avelino tenemos un primer pensamiento que él escribe en el año de 1899 y protesta por la supresión del municipio. Mi abuelo protesta porque en ese entonces, lo dice su pensamiento, era un municipio en progreso. Se dedicaba a la cantería y al pulque. De aquí salían carretadas de pulque, de aquí había muchos canteros y canteras también. En el año de 1904, finales de 1904, una de las primeras cartas que mantuvo la correspondencia con Ricardo Flores Magón, le dice que más bien le ofrece que la providencia le ayude a estar allá, porque aquí estaban a punto de asesinarlo, siempre en la cárcel, el gobierno de Porfirio Díaz, más bien la tiranía de Porfirio Díaz no los dejaba. De ahí nos vamos a esta otra carta que también le escribe mi abuelo Andrés Avelino a Ricardo Flores Magón. Entre otras cosas le explica las anomalías que comete la iglesia, que 13 de sus compañeros estuvieron presos por reclamar sus derechos de unos terrenos que le había arrebatado la iglesia. Jesús Flores Magón arrienda el periódico y allí precisamente en ese momento lo dice Ethel Dulphy Turner en su libro Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, donde menciona que ahí conoció entonces mi abuelo a los 3 Flores Magón.
En 1904 es cuando empieza esa relación fraterna. Después nos vamos, escribe ya Ricardo Flores Magón en diciembre de 1905, le pide a Andrés y a sus amigos que se organicen. Lo llama a la Junta Liberal del Partido Liberal Mexicano. Por medio de estos cupones es como se anexaban al Partido Liberal Mexicano. Aquí tenemos una lista, una carta con una lista, donde hubiera caído eso en manos de Porfirio Díaz o su policía, era un suicidio. Posteriormente se afilian o se adhieren, más bien dicho, al Partido Liberal Mexicano, que aquí tenemos con este documento, es donde nos basamos, que en 1906 se adhieren al Partido Liberal Mexicano. Y en este otro muestran su aprobación al programa del Partido Liberal Mexicano y firman 4 o 5 ciudadanos aprobando dicho programa. Posteriormente viene su primo Felipe Pérez Cervantes con el movimiento agrario y la célula anarquista, que desde 1921 hay datos de que tenían ya la célula anarquista con un directorio internacional. ¿Qué los unía o qué tenían en común denominador? Benita Pérez Cervantes era abuela de ambas. Benita Pérez, viuda, vino con 3 hijas, se casó aquí en Melchor Ocampo con Regino Sánchez, viudo y también con 3 hijos. Y como dije hace un momento, ella es una de las, bueno, más bien, ella es una de las personas, de las primeras empresarias mujeres. Su carácter, así como está, me platican que así era, enérgica, muy pura, muy... Maximiano Sánchez y Pérez, junto con una hija de Benita Pérez, procrean a Andrés, Eliodora Sánchez Cervantes. Procrean a Andrés, pero la que lo cría, la que lo pela, que lo educa, es Benita Pérez. ¿Dónde adquirió la ideología o el interés para leer? No hemos encontrado datos dónde fue a la escuela. No hemos encontrado, porque como pertenecimos a Tultepec cuando fue suprimida la municipalidad, hemos buscado allá también, no encontramos datos. Allá se registró y también tiene su fe de bautismo, pero no tenemos datos donde estudió, donde se educó y de dónde agarró el liberalismo de Juárez. Pero él desde el principio fue rebelde, muy rebelde. Felipe Pérez y mi abuelo, vuelvo a repetir, eran primos hermanos, tenían la misma abuelita. María Cervantes era hermana de Leodora e hija de Benita Pérez. No sé si heredó el carácter, rebeldía, no sabemos. Eso también se puede heredar, pero no sabemos, ¿no? Esta viene siendo mi tatarabuela,
fue la dueña de esta casa, donde pernoctaron alguna vez no solo Enrique Flores Magón, sino Blas Lara Cázares. Está documentado en su libro la vida que yo viví. Él menciona ahí que pernoctó aquí, que fue director de la obra de teatro que escribió Ricardo Flores Magón y que se titula Tierra y Libertad. En su libro La vida que me tocó vivir, parece que es así, no lo recuerdo bien ahorita, él menciona detalladamente los actores y quién pasó a hablar y que la dirigió posteriormente en otra ocasión. Fueron varias veces que se presentó esta obra de Tierra y Libertad en Melchor Ocampo. El sindicato que formó el líder que fue mi tío Felipe Pérez Cervantes, se formó un sindicato, precisamente así se llama, Sindicato de Campesinos Ricardo Flores Magón. La influencia, la ideología que él tenía magonista sirvió de mucho. Hay un documento de su primer discurso y es toda la ideología anarquista en defensa del trabajador, del campesino. Es muy importante también mencionar que en uno de los puntos del programa del Partido Liberal Mexicano está precisamente el restablecer las municipalidades perdidas. Y él vio como presidente municipal el triunfo de esa lucha. Dejó Enrique Melchor Ocampo y la actividad anarquista eso con contar de que aparecieron los partidos políticos. Hay un personaje anarquista español que le escribió a Felipe Pérez Cervantes, si mal no recuerdo se llama Sebastián San Vicente. Hay dos cartas de él dirigidas a Felipe Pérez Cervantes, donde le menciona: no vayan a caer en el canto de las sirenas de los partidos políticos porque los va a dividir. Desafortunadamente pasó. ¿Qué razón tenía San Vicente en este caso? Los partidos políticos acabaron con esa unión. Fui obrero, soy jubilado de la extinta Luz y Fuerza, y hasta el momento que encontré o hice el hallazgo de estos documentos fue cuando me empecé a interesar y empecé a recordar. Vino la memoria, fui a echar el cassette hacia atrás y recuerdo lo que me decía mi abuelo. Nosotros íbamos a la escuela, siempre nos esperaba y ya llegamos de la escuela y él pocas veces platicaba, pero sí nos transmitía conocimientos. Para mí es importante por el motivo de que los jóvenes de ahora, muchos de ellos ya no conocen la historia. No tienen la culpa, de acuerdo. Desde el gobierno de Miguel Alemán parece que escondieron el magonismo. Y todo esto que tenemos simplemente sirvió de influencia para que Melchor Ocampo fuera municipio otra vez. Andrés Avelino fue el primer presidente municipal en 1918. Con motivo del centenario, todo esto empezó a salir a la luz.
pero vemos que ni los familiares de las obras de los que actuaron en las obras de teatro, ni los que estuvieron, los descendientes de los que estuvieron presos, porque aquí estuvo preso Enrique Flores Magón por lo del movimiento agrario. Los descendientes de ellos, la mayoría se sorprenden, ¿a poco hizo esto mi abuelo o mi bisabuelo? Entonces es difícil pues comprender de que no se haya transmitido la historia. Y con eso, esto apenas es una síntesis. Hay mucha más documentación. La memoria parece que hay una amnesia muy grande, no solamente con mi abuelo, con los familiares o los ascendientes ¿cómo se llama?, de estos personajes, sino a nivel nacional. Parece que pues, se han empeñado en esconder esta historia muy interesante. Estamos viviendo las mismas circunstancias que es entonces. Yo les recomendaría que leyeran. Andrés Avelino Sánchez Cervantes, mi abuelo, fue un asiduo lector. Leía, hay documentos, hay recibos, que no solo leía Regeneración, no solo leía los libros anarquistas, leía de los periódicos. Está, por ejemplo, Regeneración, El Hijo del Aguizote, El Club del Hogar, El Nigromante. Todo eso leía mi abuelo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Leer. Yo siento que Ricardo Flores Magón está vivo si lo leemos. Está vigente sus mensajes en sus periódicos, en sus libros. Pues a mis paisanos les podré decir, cuando acudan pues les invita también cordialmente que acudan a este museo temporal. De seguro sus ascendientes están ahí. Ahí están sus ascendientes para conocimiento de quienes fueron los que aprobaron y se adherieron al Partido Liberal Mexicano. Carta dirigida al señor don Ricardo Flores Magón, de Andrés Avelino Sánchez Cervantes. Ocampo, diciembre 15 de 1904. Señor don Ricardo Flores Magón, San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Muy señor mío, estoy recibiendo los números de regeneración de la suscripción que solicité, así como también recibí su atenta, fecha 16 del pasado noviembre, quedando muy agradecido por su contestación, aunque sin merecerlo, se sirvió usted obsequiar mi anterior. Señor director, deseo que con motivo de frecuentes procesiones de farsas religiosas y viáticos por la calle, así también los ensotanados, infringiendo nuestras leyes de reforma con sus trajes especiales, fuera del templo, dedique usted un artículo con la energía acostumbrada de su ilustrado seminario a beneficio de este pueblo, para que sea digno de llevar el nombre de nuestro mártir de la Reforma. Hace 5 años que es ex municipalidad suprimida por el gobierno del Estado, por odios políticos del gobierno villadista, por haber ejercido nuestros derechos en defensa de nuestras propiedades. También fuimos objeto de persecuciones. 13 de mis compañeros sufren una injusta prisión de 7 meses. Gracias a la poderosa ayuda de la prensa de los señores Cabrera y Mata, logramos hacernos dignos de respeto ante el gobierno del Estado. Pero en mayo último falleció el general Villada,
y vino al poder interinamente don Fernando González. Se dice que en las elecciones verificadas ha sido electo gobernador para el nuevo periodo. Esperemos que no venga a ser agente del general Díaz. Nosotros ahora estamos en paz. Ya no se nos ha vejado las autoridades del distrito. No se meten con nosotros para nada. Pero próximamente vamos a unirnos para erigir de nuevo nuestra municipalidad. Por ahora, deseo el bien de que dedique usted un artículo contra la horda clerical dirigiéndose al gobierno del Estado, para que por el conducto que sea necesario, vigile estrictamente esas infracciones a las leyes de reforma, tomando en cuenta una circular que publicó el Colmillo Público en su número 59, anticipándome por tan caro beneficio las más cumplidas gracias. Soy de usted, inútil, pero afmo amigo que le desea a usted salud. Rúbrica Andrés A. Sánchez. Recuerdo que siempre estaba en traía como ¿cómo se llama? Como una andadera que le ayudaba pues para poder sostenerse. Genoveva, pues mi bisabuela paterna, ella nació el 3 de febrero de 1896. Contrajo matrimonio con mi bisabuelo Felipe Pérez Cervantes. Ella se dedicaba a la docencia. Desconocemos qué grado de estudios tuvo, pero imaginamos que fue pues en la primaria. Anteriormente pues creo que nada más existían 3 grados, 4 grados. Se dedicó a la docencia. También por ahí tenemos conocimiento de que también tuvo maestros particulares. Se dedicaban a la elaboración de tortillas. Posteriormente pues llega la modernización y meten máquina, una tortillería, una máquina que pues ya anteriormente se hacían tortillas a mano. También tuvieron una participación importante en cuanto a la política.
el abuelo estaba muy metido en ideologías que pues que estaban en contra del gobierno. Lo apoyó mucho, era una de las personas que lo apoyaba mucho. Ideologías pues de tipo anarquista, se podría decir. Hubo una etapa donde lucharon también en contra bueno, a favor de los terrenos, porque pues mi padre me comentaba, que me llegó a comentar que hubo un momento en donde les quisieron quitar sus terrenos y pues ellos estuvieron en esta lucha de pues salvar los terrenos que les habían querido quitar. Fue una lucha que sí duró bastante tiempo. Fue una lucha, pues sí fueron personas que pues no se dejaron, lucharon por los terrenos, de otras personas. Apoyaba mucho al abuelo, se podría decir moralmente, psicológicamente, ella estuvo detrás de él. Pues me pongo a pensar lo difícil que debió de haber sido, porque en ese entonces pues cualquier persona que tuviera otras ideas, otros pensamientos, pues era castigada o se les tachaba de personas herejes. No entendía cuáles eran sus objetivos. Ya una vez que pues mi padre me contaba cuáles eran sus ideales, el de la lucha, el estar en contra del gobierno, porque pues muchas veces el gobierno lo reprimía, pues sí es cuando ahí pues me doy cuenta de pues la gran importancia que ellos tenían aquí en el municipio. Pues el abuelo era una persona que siempre cuestionaba todo, tanto políticamente como religiosamente. No era una persona que estuviera de acuerdo con estas ideas. He sabido que fueron personas que estuvieron preocupadas o que estaban en contra del gobierno, no tenían ideales, que estaban en contra, no estaban de acuerdo en el gobierno. Entonces hacen una lucha sobre estas ideas. Yo creo que es la lucha de los terrenos. Siento que es una parte importante. Pues fue el haberme enterado que tuvieron contacto directo con Enrique Flores Magón. Fue como que muy interesante conocer esa parte, porque pues mi padre me contaba que ellos fueron personas, los bisabuelos fueron personas muy allegadas a Enrique Flores Magón. Incluso hasta llegaron a ser, se podría decir que compadres, fueron sus testigos de Enrique Flores Magón cuando contrajo matrimonio, y también fueron testigos de sus hijos. Entonces es interesante esta parte, porque dices, wow, o sea, tuvieron un contacto muy directo con estos personajes muy importantes de la historia. Al enterarme que tuvieron contacto directo, que incluso se llegaron a hospedar en la casa, a vivir en la casa, que el abuelo pues participó en su aprehensión de Enrique Flores Magón, pues es cuando me empieza a llamar la atención y empiezo como que a investigar más sobre esta historia de los abuelos, y fue cuando me empezó a como que a preguntar más de por qué y qué ideales tenía el abuelo y qué cosas aportó, y fue cuando empezó a llamarme más la atención. Estuvieron viviendo aquí
hospedándose en la casa del abuelo, por lo que se estaban escondiendo, porque en ese entonces tenían miedo de que sus ideas pues tuvieran consecuencias más graves. Pues yo creo que es importante porque pues tuvieron una participación muy importante aquí en Melchor Ocampo. Como comentaba, fueron personas que pues lucharon por tierras de los ejidatarios. Inclusive una vez que fallece el abuelo, pues la abuela queda como una de las mujeres ejidatarias de ese entonces. Entonces pues sí es importante el saber de dónde viene toda esta historia. Pues que Melchor Ocampo no es solo un municipio más del Estado de México, sino que es un municipio que tiene parte de una gran historia en cuanto a la historia de los Flores Magón. Fue como que un municipio importante en esa parte de la historia. Mi papá, Arsenio Sócrates Delgado Pérez, él nos platicaba mucho, o nos platica todavía, luego a veces en conversaciones con mi mamá, pues luego a veces nos empiezan a contar sobre la abuela, sobre el abuelo, sobre los bisabuelos. Es muy interesante saber esta parte de la historia, porque pues ¿quién que ellos que nos compartan toda esta información? Actualmente pues ahorita es muy difícil que nosotros como jóvenes nos interese esta parte de dónde venimos, esta parte pues de nuestras generaciones. Yo creo que siempre crecí con estas historias. A raíz de toda esta parte de los 100 años de Melchor Ocampo, pues es cuando empiezo como que a meterme un poco más de lleno a la historia, pues a tomarle más atención a comentarios, pláticas que luego hacían o llegan a hacer mis papás, porque pues sí, a veces uno no piensa que no es algo muy importante, sin embargo pues es una gran historia la que hay detrás de nuestros antepasados, pues porque nosotros podemos ver de dónde venimos, qué cosas importantes, qué aportaciones importantes llegaron a hacer nuestros antepasados, en este caso mis bisabuelos. Somos mujeres proletarias que vivimos de nuestro trabajo explotado por la maldita burguesía. Somos mujeres mexicanas que vemos en el programa del Partido Liberal Mexicano la redención de los esclavos de México. Somos mujeres mexicanas que hemos comprendido que la mujer debe luchar al lado del hombre para romper para siempre la cadena del capital, que los hombres y las mujeres hacen desgraciados. Somos mujeres, pero estamos listas para cualquier sacrificio. Somos mujeres, pero tenemos más valor que los hombres, que en estos momentos de prueba para nuestros hermanos. Ricardo Flores Magón tenía dos grandes amores en la vida, María y la Revolución. A ciencia cierta es difícil considerar a quién quería más, pero la historia de María es una historia verdaderamente digna de rescatar. María era una mujer activista, con sus propios derechos. Es difícil pensar que solo fue un aprendiz del precursor de la Revolución. Es difícil pensar que solo es un personaje secundario del magonismo. Sus cartas de aliento a Ricardo fueron un claro ejemplo de su compromiso, como pareja, como partidaria, como revolucionaria, como anarquista. Fue enjuiciada y aprendida por el gobierno de los Estados Unidos en 1918,
por ser catalogada como una asesina experta, que conspiraba para asesinar a los presidentes Theodore Roosevelt y Porfirio Díaz. Nació en Zacatecas en el año de 1867 y murió en septiembre de 1946. Yace en una tumba del Panteón de Ensenada, Baja California. Militante muy activa en el Partido Liberal Mexicano. Desde Los Ángeles, California, impulsó la rebelión de la Baja California de 1911. El primer acercamiento con María, con la comunidad de Melchor Ocampo, fue cuando desde Los Ángeles, California, le escribía a Andrés Sánchez Cervantes, donde informa que Praxedis Guerrero no publicará más por razones obvias, y que a Ricardo no le resolvía nada la Suprema Corte de Washington. Le solicitaba que para próximas correspondencias las dirigiera a su hija, Lucía Norman, en California, con número 528. María Talavera Brucé militó en el Partido Socialista Internacional. Su hija, Lucía Norman, también era miembro en el Partido Liberal Mexicano. Fue pariente de Teresa Brucé, pareja de Enrique Flores Magón, quienes sabemos por Antonio Sánchez Flores que contraen matrimonio en Melchor Ocampo. Su nombre aparece por primera vez en el periódico Regeneración, bajo el título La mujer acude a nuestras filas, con Ricardo preso. Estuvo en la organización del movimiento armado programado para el 25 de junio de 1908, en donde se nombra a Andrés Sánchez Cervantes como jefe del grupo armado en el Estado de México. María es investigada por violación a las leyes de neutralidad, acusada por comprar armas para la insurrección. En una carta se descubrió después que María pasó por Melchor Ocampo, se hospedó en la casa de Felipe Pérez y Genoveva Víquez, a quienes considera buenos luchadores. Estuvo en Melchor Ocampo en espera del senador Torres Ortiz para expresarle su repudio al cura del pueblo y al presidente municipal, ya que los niños no asistían al colegio, y expresarle también la presión de los hacendados hacia el pueblo. Ella solo quería que el Estado de México quedara libre del fascismo rivapalista. Mis abuelos fueron unas personas de pensamientos liberales, anarquistas, no compartían ideas de gobierno y eran mal vistas en ese tiempo. ¿Sí? El comunismo decían que era malo, o sea, lo tachaban de lo peor, ¿no? Pero en realidad era una doctrina que era muy beneficiosa para el país. ¿Sí? En aquellos tiempos, pues yo, su nieto de Felipe Pérez, era uno de los 6 hermanos que éramos, era uno de los que podían entrar a su escritorio, a su oficinita, y tenía el privilegio de sentarme en su silla. Yo recuerdo mucho, con mucho cariño a mi abuelo. Mi padre nos dejó y ellos nos hicieron hombres. Para mi abuela un gran respeto, una gran mujer. Mi abuelo, pues sinceramente, era un cabrón. ¿Por qué? Porque se andaba metiendo en todos lados y no le gustaba las ideas. Era un anarquista. Pues sí, luego nos poníamos a platicar pero le digo, yo como no le entendía yo muy bien, pues nomás escuchaba que estaba mal el país, que necesitábamos hacer una revolución. Y ya después aquí, ya más viejo él, pues me decía, mira, cómo está la situación. Ahorita todavía estamos más o menos, pero mañana quién sabe.
Desafortunadamente pues, fue profética la cosa, tenía una visión, ¿no? Que volvimos a lo mismo. Y pues luego llegaba gente y hablaban. Yo desconozco si en alguna de esas reuniones estuvo Ricardo, que es el principalmente estuvo por aquí. Probablemente sí estuvo, pero pues yo dentro de mi ignorancia no lo recuerdo. ¿Sí? Ni recuerdo las personas que estaban. Entonces yo empezaba a oír pláticas y me empezaba a dar cuenta que somos mal. Pues nos contaba que en una ocasión los andaban buscando, fueron a tocarles ahí las fuerzas federales, los pelones, como le decían, y dicen que lo tuvieron que sacar disfrazado de mujer. Y en otra ocasión lo enredaron en un petate, o por ahí así, muchas situaciones, anécdotas que pues, si no se hacían, no hubiera llegado. Estuvo presente en la lucha agraria de la dotación de tierras a la cabecera municipal. Esto es dado a la doctrina que traía Flores Magón, que probablemente hubo cierta ensamble con los ideales de Zapata, porque ahora me pregunto a qué se debe una obra de teatro que se llama Tierra y Libertad, y el eslogan que adoptó Zapata, que la tierra es de quien la trabaja y tierra y libertad también, fueron sus principios. Entonces había algo ahí de coherencia, y en la cual pues me siento bien porque mi abuelo participó en esas circunstancias, ¿no? Somos parte de una historia en la cual pues se batalló mucho. Esa dotación de tierras fue muy fuerte, muchas vicisitudes, incluso sangre. En la actualidad por ahí tenemos una persona, nieto de Severo Escalona, uno de los mártires, por decir así, que lo asesinaron. Quieren vender una fracción de terrenos a donde supuestamente todos los que tienen terreno ahí fueron los que estuvieron en la lucha agraria al frente. Quieren comprar esos terrenos para un fraccionamiento. Él y su papá tienen ahí, no quieren vender ellos. Entonces, investigando y con lo que hemos visto aquí en eso del centenario en el Choro Campo, me he dado cuenta y se lo comenté, le digo, oye, yo tengo una duda contigo, quiero que me saques de ella. Tú no quieres vender, ¿por qué no quieres vender ahí? Dice, no, es que no quiero vender. Le digo, mira, no quieres vender, ¿por qué? Porque ese pedazo de tierra no representa algo económicamente, sino que tiene un símbolo. Es simbólico porque esa tierra es con sangre. Dice, efectivamente, y no venda a ningún precio. Correcto. Mi abuelo estuvo en primera línea con eso de las tierras ejidales. ¿Sí? Aquí en la casa de ustedes, Hidalgo 9, se presentó esa obra, Tierra y Libertad, la cual, según la transmisión oral, me dicen que fue un rotundo éxito. Aquí ya la presentaron, pero desgraciadamente no tuvimos el local adecuado para que se le diera la importancia que tiene el contenido de la obra. Posteriormente hemos platicado y dicen que van a volverla a presentar de una forma mejor. Lo aprendieron con los Flores Magón en la casa que tenemos aquí en esta Avenida Hidalgo. En ese entonces era Avenida Hidalgo número 9, ahora es Avenida Hidalgo esquina con Crispín Pérez. La modernidad nos abrió una calle ahí. Ahí tenía un salón donde representaban obras teatrales
y una de las principales es la obra de Tierra y Libertad. Estando ensayando ahí, he aprendido con Enrique Flores Magón, más que nada. ¿Sí? Él y otras 12 personas estaban ensayando la obra precisamente Tierra y Libertad, en la cual mi abuela también participó en esa obra como actora. Mi abuelo también. Mi abuelo representaba al padre Benito. Los que conozcan esta obra sabrán que el padre Benito en esa obra representa al clero y pues lo que hacía en ese tiempo el clero, estar coludido con el gobierno para tenernos sometidos a todos los de la clase baja, ¿no? Eso fue pues, una historia muy interesante, de la cual considero que Melchor Ocampo debe de saber todas estas cosas. Mi abuela hizo el papel de, no recuerdo, pero ella representaba en esa obra que se ve, ¿no? El clero, la clase obrera y la clase campesina. Ella representaba un papel dentro de la clase obrera. Ella era una especie de patrona de los obreros, pero estaba coludido con los sindicatos para tener trabajados a los obreros. Ese fue un papel que tuvo ella en esa obra. En la presentación que me cuentan es de que pues, se ponían a ensayar, a darle duro y duro. Eso es lo que me cuentan. Pero ya que vi la obra, ya veo una cosa más concreta, más real, el significado que tiene esa obra y que nos debe de abrir los ojos. Es muy importante recordar eso porque gracias a esa lucha tenemos un pedazo de terreno. Yo en este momento soy el sucesor y está en mi poder el terreno, las fracciones que nos corresponden. Y es importante porque mucha gente, sobre todo la gente joven, no sabe cómo se obtuvo ese pedazo de tierra que pues hasta cierto punto nos está dando pues, cierta comodidad, ¿no? Los que sembramos y los que no sembramos pues lo rentamos pero lo importante es de que se necesita que las gentes sepan que esa lucha no fue en vano, que la están haciendo en vano ya porque pues, están vendiendo por necesidad a lo mejor o lo que sea, ¿no? Tal parece que todo vuelve a, nomás dio de vueltas, porque ahora ya no son terratenientes, ahora ya son casatenientes los que están acaparando todos los terrenos. Y volvemos a estar en la misma situación de antes. Antes eran tiendas de raya, ahora se llaman bancos, porque ahí nos estamos endeudando. Y en ese tiempo en las tiendas de raya se endeudaba el campesino con el patrón. Y ahora nos estamos endeudando, pero con los bancos. Entonces todo viene a resultar otra vez. En una exposición que tuve acerca de mi abuelo, yo dije que tristemente pues las nuevas generaciones están vendiendo sin saber lo que están haciendo. Y digo que pues lástima que no sepan, pero a lo mejor eso es lo importante, que se dé a saber para que se tome conciencia de que pues, la lucha estuvo fuerte y no debe de ser. Pues es importante porque hasta hace poco decíamos que Melchor Ocampo que no tenemos nada, pero ahora con eso del bicentenario pues sí nos estamos dando cuenta la importancia que tiene ese tipo de historias, no nomás de mi abuelo ni de don Andrés, sino de otros personajes que forjaron la historia de Melchor Ocampo. ¿Sí? Y podemos sentirnos orgullosos de decir que Melchor Ocampo también tiene una historia. Y una historia principal es el conocimiento que tenemos con los Flores Magón, que fueron uno de los precursores de la vida política del país. Ocultada
las autoridades. No les convenía que se desatara una revolución intelectual. A los intereses, no convenían los intereses de la clase alta, de los grandes consorcios ahora, consorcios, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, que la mayor parte de gente conozca y recuerde la historia. Porque desafortunadamente ahorita a estas fechas ya nomás estamos rescatando, se está rescatando lo poco que se puede. Si esto se hubiera hecho hace unos 15, 20 años, tal vez conoceríamos más de nuestra historia, porque había todavía personas que podían aportar datos de qué fue Menchaca. Pues de que debemos de modificar ahorita nuestro país, ¿sí? Y necesitamos que probablemente que vengan personajes con ideas revolucionarias, de las cuales pues, decir revolucionario no es solamente agarrar un fusil, ¿no? O oprimir botones para bombardear, sino que las ideas deben de ser buenas, porque pues, desafortunadamente salimos de una situación que estamos luchando contra ella como anarquistas de Porfirio Díaz. Tal parece que estamos reviviendo la situación ahora con los partidos políticos. Y pues sí, necesitamos a lo mejor unos líderes como los Flores Magón que nos encaucen para obtener mejores resultados. Porque, pues por decir, a lo mejor yo estoy a la mitad, no fui ni de allá y estoy a la mitad, pero lo que interesa es lo que venga, ¿sí? Probablemente mis nietos, mis bisnietos, que a lo mejor mis hijos van a seguir sufriendo la bota opresora, ahora antes era la derecha, ahora creo que es la izquierda, pero nos siguen oprimiendo. En el ejido también hemos tenido comisariados ejidales que en lugar de ayudarnos a perjudicar. Yo casi siempre he estado en el ejido, mi abuela me mandaba a las juntas cuando ella fue ejidataria y después me dejaron el terreno y he sido parte de un comisariado de ejidal y ahorita estoy en otro comisariado de ejidal y la lucha sigue, la lucha sigue. Los maestros tienen sus luchas y los tachamos de que no, que esto, quién sabe qué, quién sabe cuándo, los estudiantes, pero pues todos luchamos por un fin, todos tenemos una idea. A lo mejor buena o mala, hace falta que se encauce, pero pues en realidad esas luchas del magisterio, la clase obrera, la clase estudiantil, pues son muy buenas porque hacen ver que el país no está muy bien. El chiste es de que, pues hasta hace unos años, por decir unos 10 años, me empecé a dar cuenta de que, pues inconscientemente tengo ideas. Difícilmente quepo en un mundo como el que estamos viviendo. No me cabe. No puedo ser como ellos, sino que yo trato a ser rebelde en situaciones, ¿sí? He participado en sindicatos y pues desgraciadamente en algunos he salido mal porque no concuerdan mis ideas con los de los sindicatos. En una ocasión un compañero del ejido me comentó, le digo, oye, ¿por qué mi abuelo no tiene aquí el carril principal? Si supuestamente era de los principales. Y pues yo recuerdo que
me dijo, y me da gusto que me lo haya dicho, ¿no? Dice que tu abuelo era un pendejito. ¿Por qué? Dice, porque él quería todo para todos, sin decir yo aquí, yo acá. Dice, por eso lo mandaron hasta acá. Dice, los aborazados, dice, esos agarraron aquí lo bueno. Digo, entonces, pues después pensando, dije, híjole, creo que yo no quepo en ese mundo tampoco. ¿Sí? No quepo ahí. No soy de esas personas. El anarquismo es estar en contra de los lineamientos básicos, entre comillas, que nos inculcan, ¿no? ¿Sí? En ese tiempo el anarquismo fue en contra de la tiranía de un personaje, ¿no? Es necesario porque no podemos estar sujetos a nomás a una ideología o religión que nos quieran imponer, porque ese tipo de ideas muchas veces no son las adecuadas para los ciudadanos principalmente. Nos tratan de imponer unas situaciones que no, si no hay anarquismo, si todo estuviera de un solo favor, no tendría caso la vida, seguiríamos estando oprimidos. Pero gracias al anarquismo tenemos otras ideas. Pero pues, el anarquismo debe de existir siempre. ¿Por qué? Porque no lo que nos digan, eso es lo que vamos a aceptar. Si sabemos que está mal, ¿por qué lo vamos a aceptar? Entonces tenemos que ser anarquistas. Por tal motivo, hacemos un llamado fraternal a todos aquellos hombres y mujeres de sentimientos sanos y honrados que no buscan el medro personal, sino el bien de todos, y que aman el elevado ideal anarquista, ya sean residentes en este país u otro vecino, para que cada quien, en su propia localidad y alrededores, trabaje activamente por la formación de grupos anarquistas que, a la vez que sirvan, desde luego, como centros de propaganda, sean base sólida para futuros trabajos de organización, en mayor escala y efectividad, que garanticen el mayor adelanto de nuestros ideales de amor, justicia y equidad. Nosotros los anarquistas tenemos el deber al esfuerzo ya ineludible para con nuestros hermanos de cadenas, de proveer el futuro y orientarlo, honrada y desinteresadamente hacia el porvenir, para que cuando la fuerza de las circunstancias los obligue a proseguir su marcha hacia su emancipación completa, puedan hacerlo con el menor gesto de sacrificios para la especie humana. Nuestro deber es enseñarles el camino más recto, y por lo tanto más corto y menos penoso, hacia su liberación, para impedir inútiles derramamientos de sangre. Desde México, un llamado a los anarquistas mexicanos. Habemos ya en este país suficiente número de enamorados del ideal anarquista para conseguir que nuestras ideas vengan a ser un factor decisivo en la orientación de la mentalidad de las masas desheredadas hacia la implementación de una nueva sociedad justa e igualitaria, noble y equitativa, fraternizante y emancipadora. Orientación que es necesario darles en medio del laberinto y confusionismo ideológico en que convenencieros pseudosocialistas y falsos líderes obreros procuran extraviarlas para propio provecho de esos zánganos, cuyo interés está en retardar la emancipación humana, prolongando la vida del presente sistema a cuya sombra medran. Los suscritos miembros del grupo iniciador de la organización anarquista en México, al enviarnos un fraternal abrazo, os desean a todos. México, 1 de julio de 1925. Firman Teresa Flores Magón,
Marcelino Fuentes, Camilo M. Durán, Mónica Flores Bruschetta, E.G. Frías, A. Guerrero, Angelina Bruschetta, Bonifacio H. Romero, Arturo Bruschetta, Felipe P. Cervantes, F. Escobedo Arias, J. G. Sedano, Andresa Sánchez, Genoveva Víquez y Enrique Flores Magón. Tomado del Seminario Anarquista Argentino La Antorcha del 27 de noviembre de 1925, número 188. En alguna ocasión, platicando con Antonio Sánchez Domínguez, un buen amigo mío, estábamos comiendo, estábamos tomando algo, comenzamos a platicar de que había fallecido su papá desafortunadamente y que habían hecho algunos arreglos en su casa paterna. Y en una situación de estas fue que encontraron una caja amarrada con un lazo que estaba junto a un escritorio, me explicaba, y que pues no sabían qué era y decidieron abrirla. Entonces se encuentran con que era el acervo de la correspondencia, de información que tenían su abuelo, don Andrés Sánchez Cervantes, con Ricardo y con Enrique Flores Magón, con otros como Librado Rivera también, con el mismo Praxedis. Era nada más y nada menos que correspondencia directa con Ricardo Flores Magón, con Enrique Flores Magón, con estos giros telegráficos, y bueno, era muy rico el acervo, y era bastante. Entonces lo primero que advertimos es que estaba muy desordenado. Entonces lo que hicimos fue empezar a organizar todo este acervo por años, ver cuáles correspondían en las cartas que ahí estaban. Entonces observábamos que los documentos hablaban en esta correspondencia de cómo eran enviados ejemplares del periódico Regeneración. Ese era un tema. Pero también veíamos que había cuestiones agrarias, también veíamos que se hablaba de un posible levantamiento, veíamos cosas que luego no comprendíamos. Por ejemplo, hay un recado donde don Andrés Sánchez no está en 1908, no radica en Melchor Ocampo, porque parece que está como si hubiera salido a otro lado, escondiéndose por la forma de la redacción del texto. Entonces, bueno, ya teníamos una serie de temas que abordar y empezamos a la tarea de averiguar por nuestra cuenta cada uno, con la conservación de los documentos que hacía Toño de manera muy atinada. Él empezó a tomar todas las previsiones, pasó de ser una caja de cartón con un lacito a un archivo bien ordenado por años, bien resguardado dentro de papeles que ya no se siguieran doblando, etcétera, ¿no? En ese momento, para esas fechas, Porfirio Díaz tenía una fuerte presión de espionaje, de policías secretos, decomisaban las cartas, y bueno, el resultado es que si bien la revolución pudo haber estallado en 1908, no lo fue porque la policía secreta de Porfirio Díaz atrapó a todo el mundo. Entonces, bueno, ese material lo encontramos aquí y pues pensamos definitivamente en publicar, porque Melchor Ocampo, esa página de la historia aquí, pues no se sabe absolutamente nada. Hay otro documento que especialmente es valioso, de 1924, en donde se habla, bueno, es una serie de documentos, no es uno, donde se habla de la aprehensión que sufren ellos con muchos ciudadanos de Melchor Ocampo. Entonces decimos, bueno, ya hasta preso fue Enrique Flores Magón con varias personas aquí. No sabíamos los motivos. Los textos dicen, pues simplemente atrapamos al agitador de masas
junto con varias personas oriundas de este pueblo. Era el parte de novedades del teniente que reflejaba esta información, mandaba a un superior. Entonces nos dimos cuenta que había todavía más cosas que comentar. Entonces, bueno, cosas que siguen en el aire, por ejemplo, hay un hueco. En 1909 pareciera que el archivo se duerme y comienza muchos años después en 1917-18, comienza otra vez la documentación a emitirse. Es decir, en el periodo de la Revolución Mexicana es como si no hubiera pasado nada aquí. También tenemos este hueco de información. Hay que recordar que no fue un movimiento aislado. Ya había sucedido lo de Cananea, ya había sucedido lo de Río Blanco en 1907. Entonces, para 1908, pues ya las cosas estaban muy tensas. Ya la revolución prácticamente iba a estallar en aquel entonces. Los levantamientos que hubo en distintas partes del país, pues los poquitos que se hicieron fueron reprimidos, y los que ya estaban programados, pues Porfirio Díaz los espió y se desarmó el movimiento de 1908. Bueno, pues aquí en el Melchor Ocampo, Estado de México, se habla de mucha gente que ya estaba dispuesta totalmente a levantarse en armas. Tenían objetivos muy definidos: apoderarse de comandancias, apoderarse de los principales centros de producción, que en este caso eran las haciendas que producían granos, etc. Después, de lo más importante que se registra en este archivo es una relación fraterna que lograron hacer entre Enrique Flores Magón y los ciudadanos de Melchor Ocampo, encabezados por don Andrés Avelino Sánchez Cervantes y por don Felipe Pérez Cervantes, que eran primos entre ellos, y muchos otros. Entonces, aquí en Melchor Ocampo se formó una célula revolucionaria, Juventud Anarquista se llamaban ellos mismos, y bueno, hay materiales fotográficos donde en 1925, en uno de los lugares más emblemáticos de este municipio, se toman la foto en el monumento de Benito Juárez que tenemos en el centro de esta población. Y bueno, hay variantes en este grupo. Inician afiliándose al Partido Liberal Mexicano en 1906, pero con el tiempo unos son los que aportan recurso económico, otros son los que se integran pero no están del todo, y va cambiando esta organización del Partido Liberal. Lo que sí con el tiempo continuó, a diferencia de todo el país. Uno de los más agrupaciones que tuvo el país, que se marcan más de 60, según Enrique lo declara en algún documento, resulta que simplemente fueron acalladas en 1908, reprimidas, o bien pasó de que no se pronunciaron como se esperaba. Y lo que sucede es que la célula de Melchor Ocampo siguió teniendo contacto con Enrique y con Ricardo vía toda esta correspondencia que mencionamos, epistolar, y mandaban fondos para que siguiera produciéndose el periódico Regeneración y para ayudarlos porque estaban en la cárcel. En el exilio, Melchor Ocampo tuvo un papel muy importante para que Ricardo tuviera algunas cosas y también Librado Rivera también tuvieran estos apoyos. Entonces pasa la Revolución Mexicana y los empezamos a encontrar otra vez, pero ya en el reparto agrario de tierras. Entonces Melchor Ocampo recibe muy tarde el reparto agrario, los ejidos que tiene, pero gracias a la intervención directa, aquí sí, la presencia física de Enrique Flores Magón, por eso es que es encarcelado en este lugar. Hirieron algunos intereses de hacendados de la región, de alrededor. Algunos caciques locales también pensaron que iban a ser despojados de sus tierras, y entonces pues les pagaron en esta ocasión que los encarcelaron a este policía para que los fueran encarcelados. Entonces está el dato de que fueron encarcelados, fueron hacinados, y no pocos días, y pasa la historia de que logran sus tierras con el tiempo. Entonces toda esa parte de historia de Melchor Ocampo, de cómo se logran los ejidos, es una parte sustancial de la cual seguimos comiendo algunos productos, ¿no? Algunos animales siguen yendo al campo, son pastoreados allí,
la gente vende leche, la gente produce algunos leguminosas y todo esto, cereales. Entonces todavía hay algo de esto que queda. Pero ya aquí estamos hablando ya no de ese Partido Liberal Mexicano que fungió hasta el estallamiento de la Revolución, hasta el divorcio con Madero en 1910, porque pues, eran dos caminos políticos que los hermanos Flores Magón proponían y que Francisco y Madero hizo por otro lado. Entonces ellos continuaron, decía hace un momento que ellos continuaron, fueron fieles a la causa del Partido Liberal Mexicano y entre otras cosas, se me olvidó comentar, lograron que se recuperara el municipio. Ellos, regresando a la juventud anárquica de Melchor Ocampo, son los mismos que después se mantienen para iniciar las peticiones de tierra y posteriormente trascienden a ser ejidatarios, la mayoría de ellos, no todos. Es curioso, por ejemplo, don Andrés A. Sánchez, que fue el que encabezó mucho tiempo estos movimientos, no fue ejidatario. Entonces, bueno, no están todos los que son, ni están todos los que se dicen, ¿no? Ahora, Toño, lo que dice es que estamos dando a conocer un fragmento de la historia que nadie sabía absolutamente nada y tenemos una responsabilidad moral de que la gente sepa qué sucede aquí. Yo ahí quisiera hacer un paréntesis. Una reflexión que yo me hago como arqueólogo son los momentos más importantes que vive una comunidad. Pueden ser muchos, de muchas maneras, pero quizá los que más marcan a una comunidad a través de su historia son los que a veces no percibimos, que poco a poco vamos encontrando cosas. Pareciera que se duerme un poco esta comunidad, que es un pueblito alejado de la mano de Dios, un poquito como la güera Rodríguez decía, después de la Ciudad de México todo es Cuauhtlán. Bueno, nosotros estamos a un lado de Cuauhtlán, y si Cuauhtlán ya se hablaba de que era un ranchito escondido, pues Melchor Ocampo prácticamente pues no existía. Bueno, pues no. Después de esto viene la situación de que vamos encontrando que en este lugar se apoyó mucho a un primer levantamiento revolucionario. Entonces, esta información nos va empezando a dar a conocer qué pasó en todo este periodo entre 1904-05 a 1908. Es un primer momento muy muy fuerte. Yo creo que sea el más importante que tiene históricamente hablando el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, porque se gestó en el Estado de México, en este lugar, y fue reconocido como cabeza del Estado de México. Se gestó esta primera revolución. Entonces esto era para controlar un poco a la población y de allí tener una población sobre la cuestión política, que en aquel entonces era desastrosa, había muchas presiones. Recordemos, es el momento en que la gente cobraba en la tienda de raya y quedaba eternamente endeudado, por ejemplo. Era el tiempo en que prácticamente era una esclavitud disfrazada, o sea, no se aceptaba que existiera esclavitud en México, pero era una esclavitud donde la gente pues, no tenía el derecho de libertad de tránsito, no tenía el derecho no podía comprar víveres por su cuenta, y tenían que rendirle a un patrón eternamente. Entonces, en ese periodo y en ese contexto, deciden levantarse en Melchor Ocampo y tenemos algunos documentos que nos hablan de este periodo. Se ha perdido mucho de vista la importancia de la tierra. La importancia de la tierra, que es la que pues, nos da de comer. Ahora para mí en lo personal me da mucha tristeza ver el abandono. La gente ya perdió de vista que la tierra tuvo una lucha, tuvo un porqué el ponerla a producir, el porqué era importante para las familias. Ahora lo más normal es que la gente pues, ya no quiere trabajar el campo, ya se hacen profesionistas y demás. Yo creo que la importancia de esto es primero que, como en esta comunidad como en otras, está pasando lo mismo, que la gente aprecie que la tierra cuesta, que la tierra ha tenido un proceso, su adquisición, que la valoren, que siga produciendo, porque desgraciadamente cada vez se está
peor la producción agrícola. Entonces, desgraciadamente estamos metidos en un círculo vicioso que es muy difícil romper. Un libro en donde se haga conciencia sobre la importancia de la tierra es lo que hace falta para tener esa memoria de que a alguien le costó la vida, le costó sangre obtener esto, cómo fue la lucha que hubo en su momento, y creo de reflexionar que bueno, esto puede servir a las nuevas generaciones. El que vende se vuelve de alguna manera dependiente, el que conserva tiene para desarrollarse y a las nuevas generaciones. Entonces creo que para mí sería lo importante que la gente conociera la historia de Melchor Ocampo, la lucha, y que bueno, que así pueblitos como este tan chiquitos, ahora somos de los más pequeños del Estado de México, hemos perdido mucha tierra, tenemos una memoria que compartir y que nuestro ejemplo sirva para que no se pierda tan fácil la tierra. Desgraciadamente los ejidatarios pareciera que la memoria la han olvidado y en su momento, bueno, costó sangre. Hay dos personajes que sabemos que perdieron la vida en esta lucha, aparte de que fueron encarcelados. Entonces los nombres eran don Severo Escalona Torres, ¿verdad? Y don Cecilio Ayala. También es un momento en el que no se sabe exactamente qué le pasó a don Cecilio, pero sus muertes de ellos son en este contexto de lucha contra hacendados y ante caciques locales. Hay una fotografía hermosa, esta foto donde se ve a una agrupación de personas, hay niños, hay gente grande, hay mujeres, donde se ve que se toman la foto para ir a medir tierras, ya de alguna manera que habían sido designadas a ellos. Se ven con su aparato de topografía y el estadal, la regla que sirve para medir. Entonces, toda esa lucha logró y le ha dado a la gente de Melchor Ocampo un rostro, una característica. Somos un pueblo que, si bien tenemos algo de industria, si bien tenemos mucho profesionista que va a la Ciudad de México y se desempeña de una manera notable, también tenemos una historia dentro de la formación del país. Entonces tenemos una gran conexión con ellos en su momento, que en el caso nuestro tuvo un bonito fin, que fue la ganancia de tierras ejidales. Entonces por eso aquí nuestro municipio tiene el nombre del auditorio, lleva su nombre de los hermanos Flores Magón, es de Enrique y de Ricardo. Hay una calle que se llama así también. Entonces podemos decir que este pueblo es un pueblo de magonistas. Luego dice que somos medio liosos, pero no, solo defendemos lo que consideramos que hay que defender. Es lo que puedo comentar a grandes rasgos de este periodo en Melchor Ocampo, de este periodo anarquista, entendido como pues la defensa contra el autoritarismo que se generaba, contra todas las haciendas que había en los alrededores. La gente, y eso lo sabemos a través de la historia, la gente perdía sus tierras, entonces solo se estaba luchando por recuperarlas, porque hubiera un orden, porque hubiera un respeto a las comunidades en donde no fueran tan mancillados. Otra de las cosas que no se sabe es, aquí se escenificó en alguna ocasión la obra Tierra y Libertad escrita por Ricardo Flores Magón, una de las dos obras que hizo. Entonces, esos actores, todavía existen las familias descendientes de esos actores que eran campesinos de este lugar. Y bueno, es toda otra historia que tenemos ahí. Ya tuvimos la fortuna de presentar aquí en Melchor Ocampo esta obra, con una gran presencia magistral de Toño Sánchez Domínguez, donde él sale interpretando a su abuelo, a don Andrés Sánchez, y su nieto lo interpreta a él. Ese anarquismo no entendido como una cuestión sin ley, que donde no prevalece ley, bueno, eso lo dicen los que estaban en el poder. En cambio, hay que recordar que los hermanos Flores Magón proceden de Oaxaca, en donde las cuestiones comunales eran muy importantes
en donde la manera de dirigir a una comunidad pues no necesariamente requiere de los gobernantes que ahora tenemos entendidos en un sistema determinado. Entonces, bueno, tengo que comentar que ese anarquismo bonito en el sentido de nos hace falta educación, nos hace falta salud, nos hace falta urbanismo, nos hace falta tantas cosas en este lugar, ellos fueron la semilla que dejaron en este lugar. Gracias a ellos tuvimos una primera biblioteca, gracias a ellos tenemos la cuestión de los ejidos que comento, gracias a ellos empezaron a impulsarse las cuestiones de salud. Entonces fue algo que inclusive hablaban hasta de la construcción de sus casas bien hechas, como en una relación de fraternidad, como si fueran las faenas, donde yo te apoyo a ti, pero luego tú me apoyas a mí. Aquí dolió mucho la muerte de Ricardo Flores Magón. Realmente hay documentación donde se ven las esquelas de dolor hacia su muerte, y también por supuesto la de Enrique Flores Magón. Entonces bueno, fue un periodo muy difícil, muy triste, y ahora pues parece ser que la historia se repite. Estamos de alguna manera tratando de dar a conocer lo que tenemos en este municipio, y por eso ahora en estos momentos que es el centenario del municipio, entendido como inicia el municipio en 1917-18, y estamos produciendo un libro precisamente para darle a conocer a la gente todo lo que pasó en lo más que se pueda. No somos especialistas del tema de la anarquía, es un tema muy complejo, un tema teórico, es un tema que en lo práctico tuvo diferentes formas de verlo, de actuarlo en diferentes países. No es lo mismo el anarquista italiano que el español, por ejemplo, que cómo se pudo haber entendido en México. Entonces, sin profundizar mucho en eso, vamos a dar a conocer quiénes fueron la célula anarquista de Melchor Ocampo, vamos a dar a conocer el contexto de la revolución en su momento, de esa fraternidad lograda. Cuando vienen las votaciones, decía Ricardo Flores Magón, ilusos, se pelean por ver quién los va a dominar, del color que sea. Entonces es una cuestión que deberíamos reflexionar muy bien, ¿no? Que pensamos que el gobernante que va a quedar va a estar mejor que otro. Y no, terminamos pagando más impuestos, terminamos pagando cosas en donde nos oprimen. Es un nuevo sistema de esclavismo, de alguna manera. Estamos esclavizados ante los bancos, estamos esclavizados ante las escuelas que nada más imparten medianamente la educación, en fin, ¿no? Entonces yo creo que los valores que se mencionan, Ricardo Flores Magón hablaba mucho de tierra y libertad, era porque pues, de ahí se come la libertad, porque no podemos producir si no la tenemos, ¿no? Si le producimos a otro. Entonces son ideas yo creo muy vigentes todavía. No el anarquismo entendido como, bueno, no pudo haber entendido un hacendado, ¿no? Hería sus intereses. El anarquismo entendido como que el gobierno se vuelve innecesario en ciertos momentos, yo creo que hemos perdido esas formas de organizarnos nosotros mismos. Compañeros, agrupémonos, organicémonos y entremos empeñosos a laborar por el futuro. Despertar, hermanos, arriba y de pie. El progreso humano jamás se ha alcanzado dejándose arrastrar mansamente por la corriente, sino luchando en contra de ella. Arriba y adelante. Por tal motivo, hacemos un llamado fraternal a todos aquellos hombres y mujeres de sentimientos sanos y honrados que no buscan el medro personal, sino el bien de todos, y que aman el elevado ideal anarquista, ya sean residentes en este país u otro vecino, para que cada quien en su propia localidad y alrededores trabaje activamente por la formación de grupos anarquistas que, a la vez que sirvan desde luego como centros de propaganda, sean base sólida para futuros trabajos de organización en mayor escala y efectividad, que garanticen el mayor adelanto de nuestros ideales de amor,
justicia y equidad. Creemos que cuando existe sea propiedad común de todos los seres humanos y que todos tengamos iguales derechos y deberes sin privilegios para nadie, que todos tengamos asegurada la vida si trabajamos en algo útil para la comunidad, produciendo cada quien conforme a sus facultades y fuerzas y consumiendo conforme a sus necesidades, que todos vivamos libres, siendo todos iguales y hermanos, sin amos que nos exploten, ni tiranos que nos opriman, y a todos aquellos hombres y mujeres de corazón animoso y de sentimientos sanos que amen la libertad y el bienestar para todos, hombres y mujeres que odien la vida de bestia, de carga, a que estamos condenados los desheredados, y que aspiran a conquistar el puesto que a todos y cada uno de los seres humanos nos corresponde en el banquete de la vida. Por el simple hecho de haber nacido, a todos los que sufren la vida triste e incolora del esclavo y aspiran a redimirse, les hacemos fraternal invitación a engrosar nuestras filas. Los suscritos miembros del grupo iniciador de la organización anarquista en México, al enviarnos un fraternal abrazo, os desean a todos. México, 1 de julio de 1925. Firman Teresa Flores Magón, Marcelino Fuentes, Camilo M. Durán, Mónica Flores Bruschetta, E.G. Frías, A. Guerrero, Angelina Bruschetta, Bonifacio H. Romero, Arturo Bruschetta, Felipe P. Cervantes, F. Escobedo Arias, J. G. Sedano, Andresa Sánchez, Genoveva Víquez y Enrique Flores Magón. Tomado del Seminario Anarquista Argentino La Antorcha del 27 de noviembre de 1925, número 188.
Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos y palabras que él dijo yo se las diré cantando como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco cuando muera. Algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas.